Queridas amigas y amigos, galácticas y galácticos de este planeta Tierra, como siempre, una alegría estar compartiendo esta emisión del día de la fecha del Glóbulo Magazine y también con un invitado especial que va a estar dialogando con nosotros en minutos. Un hombre que tiene mucho que ver con lo que es el psicoanálisis, la evaluación de lo que está atravesando la sociedad en estos tiempos, ¿no? Los seres humanos, lo que nos viene pasando, estos cambios rotundos que tenemos permanentemente. Así que bueno, ya mismo le estoy dando la bienvenida al psicólogo Daniel Fernández. ¿Cómo estás, Dani? Un gusto saludarte. Gracias por acompañarnos, Hola ¿eh? Pedro, no, Un gustazo gracias a enorme. vos y bueno, un placer como siempre estar Para con nosotros vos. también. Siempre es una alegría tenerte y conocer un poco tu visión de la realidad de lo que estamos viviendo en estos tiempos que corren, ¿no? En estos tiempos de la inteligencia artificial y todo lo que eso Eh, conlleva, ¿no? sí, sí, tiempos muy complicados. Yo creo que todavía no se prevé los efectos que puede tener en la salud mental el uso de la inteligencia artificial. Ajá. Un No, temita, ¿no? Sí. sí, no nos Mm. olvidemos que lo que nuestro cerebro no realiza porque lo realiza una inteligencia artificial, a la larga puede traer incluso problemas cognitivos, digo. Ajá. Si nos acostumbramos a pensar menos y que otro, una IA, piense por nosotros, es un problema. Y además Ujú. que también es un factor de que puede llegar a aumentar la ansiedad social. Ujú. Eso es un temita realmente complejo porque no se ha tomado conciencia luego de lo que vivimos en los últimos años, ¿no? Estos cambios rotundos de la participación de la farmacología, de cómo se ha Ujú. introducido todo el tema de las nuevas tecnologías y cómo de alguna manera ha revertido el pensamiento del ser humano, ¿no? Sí, absolutamente. Pero lo que pasa es que venimos atravesando una serie de cambios. Ya antes de Ujú. la pandemia, si pensábamos en esta sociedad, hablamos de una sociedad posmoderna, ¿no? Sí, sí. En Ujú. donde creció el individualismo, hubo una caída de valores, hay una baja tolerancia a la frustración, Ahí está la cosa. un aumento de la incertidumbre y el aparato Ujú. psíquico necesita cierto grado de certeza. Si Sí. a esto le ponemos una pandemia, cuarentenas, encierro, pérdida de libertad, Sí. esto implica más aumento de la Un combo terrible es eso, ¿no? explosivo y que está dando, y hoy se ve, una, un exceso de cuadros combinados en la clínica, con un Ajá. exceso de ansiedad en todos los casos. Ujú. Ese exceso de ansiedad, ¿cómo va influyendo en la diaria de la persona, del ser humano? Porque de pronto ahí es donde podríamos plantear la aparición de los nuevos rostros de esa ansiedad a la cual vos estás haciendo referencia, que tiene mucho que ver con todo lo que nos está pasando, ¿no? Sí, bueno, mira, este libro, Los nuevos rostros de la ansiedad, que lo escribimos Enrique de Rosa y yo, y Ajá. que en Le días mandamos ya un va a gran estar en las... abrazo también a él. Es un gran Sí, amigo. Ujú. es un amigo de la Ujú. casa también, ¿no? Sí, Sí, sí. Y bueno, lo pensamos justamente por estos nuevos cuadros que estamos viendo y sí. que no solo se ven en la clínica, se suele ver Ujú. una combinación hoy de estados depresivos con estados de ansiedad. Y esto tiene que ver con el estrés postraumático que dejó la pandemia, más la incertidumbre. Y Ujú. vivimos justamente, sobre todo en este país, en un país con un exceso de incertidumbre. Y Ujú. el problema es que esto no solo se registra a nivel individual, a nivel social lo vemos en la calle, la irritabilidad de la gente, la violencia que hay, la Tal cual. bajísima Sí. tolerancia a la frustración. Bueno, esto Ujú. es una manera de canalizar patológicamente la ansiedad. Ujú. Y se ve y se ve muchísimo esto. ¿Por qué justamente se plantea ese tipo de situación, Daniel, de canalizar la bronca, toda esta situación de descontento entre los mismos ciudadanos, ¿no? Ir a un reclamo en conjunto hacia aquellos que son los verdaderos responsables de esta hecatombe, de esta decadencia que tiene la sociedad? ¿Por qué se da ese tipo de situación? ¿Es pelearse con el que tenemos más cerca, con el más débil, tal vez? Sí, yo creo que se da hasta de una manera inconsciente, ¿no? Ujú. Vos fijate que siempre que se hablan de las etapas del duelo, se habla de una primera fase de negación, después una de ira, que sería la Claro. bronca, y después una de Ujú. aceptación. A Ajá. veces el aparato psíquico lo que hace es la ansiedad y la angustia, para librarse de eso, las trata de transformar en algo más, que es violento.
violencia, Ajá, agresividad. Es sí. una manera, por supuesto que es negativo esto, pero digamos que un estado depresivo nos paraliza. La Mm, bronca al menos nos potencia y nos moviliza. El problema es que si hablamos de una sociedad tan individualista que no se hace cargo de nada, sí. nadie hace una introspección y se hace cargo, y siempre Ajá, buscan la manera de echarle la culpa al otro. claro. Entonces vemos cómo en la calle hoy se ve una agresión desmedida hacia el otro, sin Ujú, motivo, sin razón. sí. Ujú. Y es todo producto de lo mismo. Ajá. Y en el caso cuando hay algún tipo de enfermedad o de dolencia, yo por ejemplo hace 2 meses atrás padecí 2 infartos, ¿no? Estuve en una situación prácticamente más allá de lo que es la cuestión del raciocinio, del razonamiento que uno puede tener. Cuando vos pasás a estar del otro lado, ya Ujú. más allá de lo que es la vida, que estás más del lado de la muerte que de la vida, uno empieza, si bien no toma conciencia de eso, porque tal vez la misma enfermedad o el mismo hecho que se produce no te permite recordar eso que aconteció, te habilita como para poder arrancar de cero, o sea que tenés que hacer de Sí, cuenta que volviste a nacer. ¿Por qué nos pasa a los seres humanos, que es un poco lo que a mí me sucedió, por eso te lo pregunto, ujú. lo he vivido en carne propia, de que el hecho de no recordar nada de eso que te ha pasado durante un mes, a pesar de haber estado en una situación gravísima, más del otro lado que de no encontrás el camino como para retomar justamente lo que es la estabilidad emocional. O sea, estamos tan estresados que ni siquiera nos podemos permitir ese lujo hoy por hoy. Mira, sí, el tema es este. Vos fijate, eh, Freud siempre decía, a veces es preciso estar peor para después estar mejor, Ajá, angustiarse más para después poder salir. sí. Y lo que sucede a veces es que Ujú, esta experiencia que tuviste vos, y en otras personas será de otra manera, a veces nos ponen los pies sobre la tierra y empezamos a darle valor a las verdaderas cosas. ajá, Vos fijate, la mayoría porque nos conecta de alguna manera con la angustia existencial. Fíjate que la mayoría de las personas vivimos olvidándonos que somos mortales. claro. Y esto, más allá de la creencia religiosa que pueda tener cualquiera y que es válida, Sí. pero digo, nos olvidamos, nos distraemos y nos hacemos problema por cosas que en el fondo no son tan importantes. Ajá, Cuando uno atraviesa una experiencia como esta que atravesaste vos, uno queda durante un tiempo, meses, ujú. a veces un año, con un estrés postraumático. Como que quedás choqueado porque no interpretás, no Pero llegás a comprender eso que te pasó, tal vez, ¿no? y es que el aparato psíquico no tiene tiempo de procesarlo y le tenés que Ajá, dar un tiempo cronológico. A veces en meses, a veces es un año, y poco a poco uno va eh, volviendo a encaminarse. Es un tiempo que necesita el aparato psíquico. ¿Por ujú, qué? Porque no deja de ser una experiencia traumática. El punto es, a partir de esa experiencia, que nos sirva dentro de lo positivo que le podamos sacar, que nos deje un aprendizaje. ujú. ¿Cómo queremos vivir de ahora en adelante? Porque en realidad, y esto está vinculado también al tema del libro y de la ansiedad en general, Sí. digo, ante esta angustia existencial, ante esta incertidumbre, ante el miedo, ¿esto me podrá volver a pasar o no? Digo, creo que tenemos que aprender a conectarnos más con lo simple, con lo sencillo, con la Ajá. familia, con salir a disfrutar, con desconectarnos un poco tanto de que si bien hay que estar informados, que no nos sobrepase la información y nos termine, porque este país es caótico, Claro, si no, no, lo que estresando cada vez más y que no haga mella claro. justamente en tu salud, ¿no? En tu físico y en tu Sí, mente. informarse, pero Ujú, después ver alguna serie en Netflix, desengancharse, ujú. pasear. No, digo, necesitamos conectarnos con eso, con los vínculos que son fundamentales, actividades que disfrutemos y que por ahí uno en lo cotidiano, olvidándose que es mortal, está permanentemente cargando una información que lo termina superando aún. Ujú. Claro, por más que uno no lo quiera ver, eso va por dentro trabajando Sí, y de alguna manera haciendo sus efectos y dañándote espiritualmente y psíquicamente también, ¿no? pero sí, mira.
Cuerpo y mente están conectados y esto no es algo místico, es algo que está absolutamente ya comprobado científicamente hace Sí. décadas. Entonces, de hecho, vos fijate, cuando hablamos de ansiedad o angustia, no es un estado de tristeza. La ansiedad y la angustia se siente en el cuerpo. Por eso un ataque de pánico a veces se siente como taquicardia, sudoración, náuseas, desmayos, bajos de presión. Es decir, lo que sucede, lo que registramos, lo que percibe nuestro aparato psíquico, Claro. siempre termina afectando nuestro cuerpo. Y el punto es, cuando se llega a una experiencia límite, como esta que pasaste vos, digo, uno tiene que empezar a priorizar qué es lo importante, porque lo terminás aprendiendo a la fuerza. Lo importante es cuidarse, priorizar los afectos. Esto es lo Tomar importante. las precauciones del caso, ¿no? No dejarse llevar por esa ansiedad o esa dinámica que uno a veces quiere tener y que va más allá de las posibilidades humanas que uno Bueno, puede generar también, ¿no? esto es central lo que acabas de decir, porque vos fíjate, tanto en lo individual como en lo social, eh, por ejemplo, esto que antes decías de esta agresividad que uno ve a nivel social, Sí. tiene que ver con que la gente está frustrada, perdió la esperanza, están como resignados, y esto se potencia en bronca, y de Claro. lo que se trata es de volver a encontrar cierto grado de esperanza, de proyección a futuro. Si no lo podemos hacer en lo social, tipo a nivel país, y hacerlo a nivel individual. Claro. O sea, los supuestos líderes que te tendrían que resolver los problemas o en los cuales la gente confía en ese papá salvador, ¿no? Entre paréntesis, Sí. no da los resultados adecuados, que es un poco lo que se ve, lo que tiene frente a sus ojos esta sociedad argentina y latinoamericana hoy que está tan afectada por estas irresponsabilidades y esta falta tal vez de raciocinio, digamos, que tienen los dirigentes de estos tiempos. ¿Se puede revertir tomando algún tipo de concientización de la realidad que sucede? Porque como que parece ser que mucha gente no toma nota, no toma conciencia de eso, Daniel, ¿no? Sí, mira, yo creo que de lo que se trata, sobre todo, mira, un jurista ya del año 1600, que era Etienne de la Boétie, había escrito Sí. un ensayo en donde se preguntaba cómo podían ser que las sociedades estuvieran tan adormecidas, Ahí está. aceptando con resignación a veces lo que uno o dos locos dispusieran. Y curiosamente dijo, y estoy totalmente de acuerdo, que los que nos lleva a caer en esa posición como sociedad es el acostumbramiento. Ajá. Ya, vos fijate lo que pasa en este país. Realmente parece una película de Almodóvar a veces, escuchar a los gobernantes las cosas que dicen. Es una Sí, sí. payasada tras otra. Es tan increíble. Y la gente ya, bueno, se ríe, pero es gravísimo. Y el tema es que no nos acostumbremos, que no nos acostumbremos. La sociedad está, digo, no nos olvidemos que los políticos no cayeron de una nave extraterrestre en sus bancas. Elegimos nosotros, los Claro. pusimos nosotros, y la sociedad se tiene que hacer cargo de esto para cambiar. Ahora que hay un común temor en no producir ese cambio por los hechos que se pueden dar, por el costo que eso significa, porque de alguna manera gran parte de la sociedad está consciente de que por lo menos en estos últimos tiempos esta dirigencia ha sido vergonzosa, patética y que nos ha llevado a una situación terminal como la que estamos viviendo. ¿Por qué no hay, como quien dice, el renacimiento del patriotismo o del compromiso de intentar revertir esa situación? Como que estamos cómodos porque no vemos tal vez un futuro que sea beneficioso, que produzca algún cambio, eso que estamos Mira, buscando. yo creo que en gran parte tiene que ver con esta sociedad posmoderna, ¿no? Ajá. Con lo que lo más lo caracteriza a esta sociedad es Materialista, demostrativa y que quiere estar ahí sí, en el top y el del jet set, ¿no? individualismo. Con el Sí, individualismo como primer plano. sí, Ujú. mira, para mí es la era de la selfie. Ajá. Vos fijate lo que ocurre a veces en las redes sociales. Ya no es que Mostrarse, alguien... mostrarse más Sí, allá de la posibilidad o de la capacidad que uno pueda tener. Bueno, a nosotros los que sí, estamos en los medios de comunicación, a veces como que el mismo sistema nos obliga
a tener algún tipo de efectos, pero yo particularmente lo que noté de que eso me genera como un desgaste emocional, ¿no? Entonces empecé a bajar ese tipo de participación. Algunos amigos o algunos colegas me dicen, che, ¿qué pasa que no estás tanto en las redes sociales? Es una manera, yo les digo a veces, no sé si estaré De equivocado, preservarte. de preservarme y de cuidar mi Sí, salud y de no contaminarme con la gran cantidad de boludeces que están girando por allí. sí, Porque es un absolutamente. nivel tan alto la contaminación que se genera a través de los influencers, a través de los community Sí, managers sí, o a sí, través de los operadores digitales que generan un sistema de marketing para condicionar a la sociedad y llevarla de las narices de un lado para otro, ¿no? sí, pero vos fíjate, hoy la gente está compenetrada en esto. Yo por eso digo la era selfie. Ajá, Una persona antes, no sé, se iba de vacaciones con alguien, se sacaba fotos en la playa, alguien le sacaba una foto. Hoy sí, es uno solo se saca su propia foto, claro, y sí, pone cara de de feliz circunstancia, de cumpleaños, felicidad. cuando en el fondo es una persona patética, pobre, está sola esa persona y Ujú, está ocupándose, en lugar de disfrutar, de mostrarle a los demás que disfruta. claro. Digo, Ujú, este individualismo nos lleva a que caemos también en la cuenta a nivel social y a nivel de sí. pensar en la política, que es la era también del sálvese quien pueda. Y Y el problema es del autoengaño y de tratar de que encubrir también esa soledad que tiene el ser humano hoy por hoy, ¿no? Por el aislamiento sí, que nosotros mismos estamos provocando de alguna manera. sí, totalmente. Y aparte Ujú, que, ¿cómo se salva una sociedad? Se salva en conjunto, no como individuos. Y ajá, si uno está bien y bueno, ¿qué importa lo que venga? Vos fíjate, eh, algunos colegas, no son colegas tuyos, pues no son periodistas de verdad, cuando se habla de los periodistas militantes. ujú, Son cómplices, terriblemente cómplices de lo que estamos padeciendo todos en la sociedad. ujú. Pero claro, salvan su quintita, reciben unos sobres Claro, importantes ahí está. y, y listo. Ajá, Y el tema es que hay gran parte de esta sociedad que está pensando en sí misma nada más. A ujú, menos que pensemos en todos, eh, no nos vamos a animar a hacer los cambios que haya que hacer. Y va a haber que hacer cambios inevitablemente. Igual creo que llegamos a una bisagra en donde digamos, esta vaca no da más leche, ajá, claro. sinceramente. Sí, Este sí. modelo así no funciona, Más definitivamente. bien. Ahora, la gente se da cuenta que no funciona, pero deja de ser solidaria, deja Mm, de ser transparente, se pone como, viste, un aislamiento de la realidad. No quiere, de alguna manera, digerir lo que le están haciendo, lo que le están produciendo, ¿no? Estos supuestos líderes o engañadores seriales que tenemos. ¿Hay alguna manera de revertir eso, de abrirle los ojos a la gente como para que empiece a pensar que realmente necesita un cambio profundo de base? Mira, yo creo que cuando les toca en carne propia, Ujú, por ejemplo, estamos en una situación económica tan grave que no importa cuántos planes den, los planes ya no les alcanzan, porque no claro. pueden vivir con eso. Ujú, Entonces digo, y no nos olvidemos que estamos hablando del pensamiento de masas, es decir, de gente que funciona como si fueran miembros de una secta. sí. Eso tiene la comodidad de no se tienen que hacer cargo de nada, siguen lo que dice un líder. Y Ujú, es muy difícil abrirle los ojos al miembro de una secta, al que ujú, es fanático, a menos que claro. la realidad los termine haciendo padecer. Ujú, Creo que esto es a largo plazo en función de la educación. Empezar a educar para no adoctrinar, sino para que cada uno tenga un pensamiento crítico, un pensamiento propio y se atreva a cuestionar. Que, bueno, no casualmente, lo que hacen a veces los gobiernos, sobre todo populistas, que terminan siendo totalitarios, es tratar de adoctrinar ya desde las escuelas. ajá. Esto es para formar miembros de una secta, es decir, una masa. Y creo que la educación es la base y a largo plazo es la única manera de tener una sociedad pensante. De pronto, esto que vos decís me lleva a pensar que hay como un adoctrinamiento perverso, que lo hemos visto. Lo hemos Absolutamente. visualizado muchos, pero otros tantos como que no se dan cuenta, ¿no? Que son permeables a Ujú. eso y habilitan a ser manipulados. ¿De qué manera podemos lograr que despierte esa sociedad que está adormecida
producto también del estrés y de los problemas diarios en la vida cotidiana que tenemos, ¿no? Mira, no va a sonar muy positivo lo que voy a decir, pero A ver. voy a ser honesto. Ujú. Esto que vos planteas de cómo despertar a alguien es algo que ya planteó Platón en la alegoría de la caverna. Ajá. Eh, Platón decía, nadie saca a nadie de la caverna, de la oscuridad, de la ignorancia. Sale uno por sí mismo, cuando empieza a cuestionar y cuando se da cuenta. Es más, si uno trata de despertar al otro, uno es agredido por ese otro, a uno Ajá. lo rechaza. Claro. Hay cierta comodidad inconsciente en la ignorancia. Déjenme así, no quiero pensar, sigo a mi líder. Por eso digo, a menos que esa caverna, esa oscuridad se le vuelva muy hostil y no va a moverse para salir. Las zonas de confort son peligrosas porque la gente tiende a quedarse, pero uno no puede despertar al otro. Tiene que despertar uno por sí mismo en función de interrogarse, de Ujú. educarse, de desarrollar el pensamiento crítico. Por eso creo que despertar a una sociedad no puede ser de un día para el otro, va a ser a muy largo plazo, en Ujú. función de una nueva generación educada sin adoctrinamiento, sobre todo. Ujú. Ahora, vos hablas de las zonas de confort. Las nuevas Ujú. generaciones como que están acostumbrados a eso, ¿no? Porque tal vez nosotros, las generaciones anteriores, los mayores, los padres, los abuelos, al haber padecido este tipo de situaciones con mucha frecuencia, porque esto no es de ahora, no es ninguna novedad, No, no, esta no, claro. situación se viene repitiendo hace 70 años, intentamos Sí. de alguna manera cobijar o darle las herramientas a nuestros hijos, a nuestros nietos, para que ellos no padezcan esos sufrimientos que nosotros atravesamos. ¿Por Ujú. qué pensamos de esa manera, sabiendo en el fondo que le vamos a hacer un daño tremendo? Fíjate que los otros días estaba escuchando, por ejemplo, el caso de Batistuta, ¿no? El jugador de la Ajá. selección Sí, argentina, sí. que se lo pone como ejemplo puntual de determinada situación de no facilitarle a su familia, a sus hijos, y darle ciertas ventajas materiales. Para mí está perfecto, pero hay mucha gente que Sí. dice, no, es un mezquino o no es un buen padre. ¿Por qué está tan trastocada la mente de las personas que no pensamos, por ejemplo, y tomamos en cuenta una tesitura como la que tiene Batistuta, que es la manera de enseñarle a ganarse con sus propias manos, con su esfuerzo, Ujú. la diaria, forjarse un futuro, teniendo Y que realmente va, una sí. capacitación adecuada, ¿no? Y además esto va mucho más allá de lo económico, del beneficio económico que le pueda dar o no a sus hijos. Ujú. Esto implica enseñarlos a vivir, Ahí a está, valorar las cosas importantes, a que exactamente. los logros Ujú. que tiene que ver con la cultura volver a la cultura del mérito. Ahí está. Ujú. Y hoy muchos padres se ven complicados porque quieren transmitir una enseñanza forjada en los valores, en el Sí. mérito, en el beneficio de la recompensa a partir de que uno se esfuerza. Pero no lo Sin pueden embargo, hacer, no, no se lo no, dejan hacer. Ujú. Están inhibidos. no, sí, O ellos y mismos los que, son cómplices de facilitar ese tipo de acción para no causarle dolor supuestamente a sus hijos, a las nuevas generaciones. bueno, están ellos que son muy cómodos y en ese sentido no están operando bien como padres, pero Ajá. también están los otros, los que sí quieren seguir este modelo Batistuta, digamos, ¿no? Sí. Y sin embargo, es complicado. Me pasó con un paciente de hace poco, ¿no? Que el hijo dice que no quiere estudiar. Y le Ajá. dice, pero ¿por qué va a estudiar? Le dijo, si por ahí se abre una cuenta en internet y Sí. pone una cámara y le pagan por eso. Y la Ujú. verdad es que esto es algo hasta lo lograron con el clientelismo político. Claro. Digo, vos fíjate, está todo tan invertido. Yo tengo, por ejemplo, pacientes que son médicos, que hacen guardias en varios hospitales para Sí. poder pagarse el alquiler de Ujú. donde viven. Sí, sí. Los médicos están muy mal pagos. Ujú. ¿Por qué alguien va a querer, aunque el padre le diga, tenés que estudiar medicina porque el chico tiene vocación de médico? El chico, el adolescente, no es tonto, dice, ¿para qué voy a hacer una carrera tan larga como medicina
si por ahí trabajo de camionero y gano 5 veces más? Ayer lo estaba hablando justamente con uno de mis hijos y sus amigos y justamente esto que vos decís es tal cual, son los temas que hablan, que conversan los jóvenes hoy por hoy, ¿no? Sí. Y se replantean eso, ¿no? El esfuerzo Ujú. que tienen que hacer para estudiar, para trabajar, y lo mal pago que están, lo mal remunerados que están. Por un lado porque el sistema no permite de que por ahí los pequeños emprendedores puedan dar un sueldo razonable a la gente que colabora con ellos, porque está el tema muy complejo, ¿no? En materia comercial. Ajá, Esto lleva a que haya un deterioro y un desfasaje muy profundo dentro de la sociedad, ¿no? Porque también ahí tenemos las diversas clases que, por más que muchos digan que no existen, están presentes en la diaria que todos compartimos, que todos vivimos a diario, absolutamente. ¿no? Sí, 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 absolutamente. Y además, mira, yo creo que no se sale de esto sin una sociedad educada. La educación Ujú. empieza desde la infancia. Y yo me pregunto, ¿por qué va a estudiar un chico? Sí, si no estudia, lo aprueban igual. No se puede repetir porque Sí. lo estigmatizan. No hay un mérito en sacarse una buena calificación. Ujú. Un chico necesita saber que reprueba un examen y que no va a pasar de año, necesita saberlo, porque necesita esforzarse y estudiar para conseguir las cosas y para superarse. Por eso Ajá. va incluso más allá de lo económico. Y es muy difícil para algunos padres tratar de educar bien a sus hijos cuando los chicos van a un colegio en donde por una orden del gobierno y del Ujú. Ministerio de Educación que aprueben todos. Claro. Ujú. Digo, Como que está es todo complicado. atravesado por actitudes de mucha inconsciencia, ¿no? De Sí, facilitar ciertas cosas, no para emprolijar, sino para tenerlos ahí pendiente y acorralados. Ese y para... acorralamiento que muchos Sí, dicen tienen, porque gran parte de esos jóvenes hoy se dan cuenta, ¿no? Por eso vemos lo que pasa con el aeropuerto internacional de Ezeiza, la gran cantidad absolutamente, de claro. dolor de los padres cuando tienen que ir a despedir a los hijos o a los familiares Ujú. porque hay un cansancio generado por esta dirigencia manipuladora que hemos tenido y también por la Y falta de sí, conciencia de la sociedad en su conjunto. absolutamente, pero además, digo, vos fijate estos jóvenes que se van para buscar progresar, estudiar o Ujú, desarrollar sus carreras en el exterior, es porque tienen dos opciones, o se quedan y no los reconocen y padecen, o ujú, para poder ser y desarrollarse se tienen que ir. ajá, Y obviamente, para los gobiernos populistas, esto es conveniente, que no haya mérito, que aprueben todos, que establecer una enorme zona de confort para que todos dependan de esta gran teta del Estado. Eh, por eso digo, y el tema es que por eso te decía antes que el tema, y eso es lo más alentador, es que esta vaca se está quedando sin leche ya. ajá. Entonces yo creo que sí estamos de nuevo en un cambio de paradigma, de salir de esta forma de gobierno popular, que en lo que menos piensan es en los pobres, sino que los reproducen. Ujú. Ahí es donde de pronto la gente puede empezar a tomar conciencia y darse cuenta dónde está parada y qué es lo que necesita hacer en cuanto a producir cambios que terminen modificando esta situación. Vos ves como que hay concientización de eso, que por lo menos las nuevas generaciones están comprometidas con esa situación de decir, bueno, estoy aquí, quiero hacerle frente a esta situación de engaño, de perversidad, como para revertir la situación? Mira, primero está bien esto que vos decís de perversidad, porque absolutamente quienes imponen estas modalidades de Son gobierno son perversos, perversos, claro. Son absolutamente hipócritas y perversos. perversos, ¿no? Mm, Sí, absolutamente. ujú, El tema es que uno puede llegar a un aprendizaje sin tener que atravesar un momento de sufrimiento, ujú, pero atravesar el sufrimiento siempre de alguna manera deja un aprendizaje. ujú, Y digo, el pan y circo de los romanos podía funcionar mientras había pan y circo. El tema es que hoy ya no hay pan, ujú. ni la polenta alcanza. Claro, ahí está. Mm, Entonces, digo, hay un punto en donde los pobres empiezan a cuestionarse también de
pero me parece que nos están engañando. Las Ujú. heladeras nunca las llenaron. Eh, Vos fijate esta escena que no sé si la viste de Kicillof hablando y esta señora Sí, sí, la que vi se le varias acercó. veces, la vi varias veces y estuvimos analizando también, ¿no? Ujú. Esta coyuntura que se da justamente con una dirigencia totalmente inmoral, ¿no? Y Que que ya no que está representa a fuera de la nadie, realidad, que está fuera de los tiempos, ¿no? totalmente, Porque totalmente. ahí con una Y es, actitud muy sencilla podría él mismo haber revertido y haber quedado bien parado. Sin embargo, fíjate que van al hecho de la violencia, de separarla, sacarla del contexto. Y también la ujú, gente que estaba participando en la reunión, que eso fue lo que me llamó la atención, estaban mudos, nadie dijo nada, ¿no? Inclusive aplaudían ujú, cuando él retoma el discurso. Eso te sí. demuestra realmente lo trastocado cerebralmente y emocionalmente que está gran parte de la sociedad que habilita a que estos políticos sigan en carrera, ¿no? Porque si no tendría que haber habido otro tipo de actitud. Sí, sí, absolutamente. Hay gran parte de la población que está totalmente dogmatizada, fanatizada. Ujú. No importa lo que hagan los gobernantes, los van a aplaudir igual. Ajá, Si les dicen nos tiramos todo por el balcón, se tiran todos por un claro. balcón como si fueran ovejas. Ujú. Eso Que está, pero por... curiosamente, Daniel, yo creo que no le haría un daño al político o al funcionario de turno que está justamente en una situación complicada como la que se puede haber dado tanto con Kicillof como con otros funcionarios, donde la gente le va a reclamar y le dice lo que realmente padece, le reclama que vea cómo puede hacer para resolver los problemas que tienen, ¿no? Ni hablar lo Ujú. que sucede en el conurbano bonaerense, que está totalmente Ah, sí. desmadrado, totalmente liberado para que cualquiera haga lo que se le cante. Ahora, Ujú. esta gente son inconscientes porque realmente no tienen, no se quieren a ellos mismos. Al permitir que No, no, acontezcan este tipo de seguro. situaciones, es no quererse ellos mismos porque pregonan una cosa y después terminan haciendo todo lo contrario, ¿no? Le fallan a la Sí, gente, la defraudan a la gente. sí, y el tema es, uno puede aceptar a veces que el otro por ahí se equivocó, pero Ujú. cuando empieza a darse cuenta que te están mintiendo en la cara, Claro. y ya es mucha gente la que se está dando cuenta. Ujú. Yo sospecho que en el conurbano va a haber una respuesta electoral que va a sorprender al oficialismo, Ajá. eh, desfavorablemente para ellos. Ujú. La gente, algunos seguirán dormidos, pero algunos sí, al padecer, ya se están despertando, Claro. porque ya se dan cuenta que les mienten y que no Ujú. les importa a la gente. Totalmente. Es un tema realmente que cada vez es más visible, más notable, ¿no? Así que Ujú. bueno, esperemos que la gente tome conciencia de eso como para un poco revertir esta situación de decadencia que tenemos, porque si el soberano no actúa, la dirigencia política que ya se ha metido y hace 70 años que viene con las mismas malas prácticas y costumbres, no intentó en ningún momento cambiarla, ¿no? Eso es también algo muy llamativo. Fíjate que en estos días se ve la desfachatez que tienen hacer planteos que son totalmente inconsistentes. Y uno también se pregunta, bueno, ¿cómo puede ser de que durante tantos años sigan con el mismo libreto sabiendo de que es necesario un cambio profundo, ¿no? Sí, pero además vos fijate de lo absurdo, de la mentira ya ridícula e increíble, de que quieren volver cuando no se fueron, cuando están. Claro, Esto de, se quejan de lo que están, de la función que están claro. cumpliendo ellos. Ellos mismos, ¿no? En su Entonces, mismo equipo, claro. Ujú. claro, digo, llegamos a un nivel de absurdo Sí. que es inverosímil esto. Por eso yo creo que ya no se puede sostener de ninguna manera. Ujú. Y creo que lo que tenemos que tener en cuenta como ciudadanos es eh, recuperar la esperanza Ajá. de que esto poco a poco puede empezar a encaminarse. Quizás tuvimos que llegar a esta situación límite de Ujú. padecer lo que padecimos con Claro. este gobierno absurdo como para finalmente terminar abriendo los ojos. Ujú. Bueno, esperemos que sirva para concientizar las mentes. Yo siempre digo que, bueno, cuando dialogo con Ojalá. ustedes, que son los expertos, los estudiosos, las personas que están capacitadas como para darnos una luz de esperanza, prime la cordura y que la gente esto lo tome como para poder reflexionar y darse cuenta dónde estamos parados, ¿no? Y qué es lo que necesitamos cambiar, porque es la única manera de fortalecer
la institución de la República, de un país, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Dani, te agradezco como siempre. La esperanza es lo último que se pierde y tenemos que tener esperanza. Tal cual, es una frase excelente para este cierre de esta charla que estoy manteniendo contigo y esperemos que podamos hacerla en otro momento o con mayor frecuencia. Un abrazo para tu colega. Para vos, me alegra verte bien. Gracias, te agradezco. Un abrazo enorme. Bueno, y que el libro ya está en las librerías, el nuevo material. El libro va a estar en una semana en librerías. Ajá. Se puede obtener por preventa sin cobro de costo de envío. Si quieren, el libro se llama Los nuevos rostros de la ansiedad y lo encuentran en la web de la editorial, que es galernaweb.com. Perfecto, maravilloso. La gente ya tomó nota, así que bueno, bienvenida a esta nueva publicación y estamos a la hora en cualquier momento. Dani, un gran abrazo. Dale. Gracias. Abrazo, cuídate. Gracias. Bueno, ustedes lo escuchaban, Daniel Fernández, psicólogo, el editor de Los nuevos rostros de la ansiedad. Un tema que tiene mucho que ver con esto que estamos atravesando los seres humanos en estos tiempos complejos, de mucho estrés, de mucha ansiedad, pero bueno, viene bien la reflexión y viene bien introducirnos dentro de este material que seguramente nos va a dar muchas respuestas. Ya volvemos. Mantenete activo, vital, disfrutando de la vida en plenitud. Galáctica Radio y TV Online late las 24 horas junto a vos. Tecnología y profesionalidad comunicacional interactiva real. Galáctica.com.ar. La conectividad audiovisual diferente para hacerte buena compañía. Bájate la app en Google Store y llévanos siempre con vos. Galáctica.com.ar. Otro concepto en comunicación.